En el 1985, 1 de julio, ese lunes en la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, yo, como habitualmente lo hacía en aquel tiempo, ahora yo vengo a la oficina antes de ir al estudio de televisión para tener un tiempo con el Señor. Hago eso cada mañana. En aquel tiempo yo me subí a mi vehículo y conducía porque hay unos rieles de tren cerca de la casa y era un tiempo de privacidad. Yo me estacionaba allí y leía mi Biblia y luego entonces caminaba por esa área buscando al Señor. Eso era lo que yo hacía cada mañana. Y aquella mañana, 1 de julio, 1985, ese lunes en la mañana, a las 7 de la mañana, mientras estudiaba la palabra de Dios por un periodo de tiempo, y luego salí y caminé por aquellos rieles, de repente, a mi alrededor, como podía yo ver, habían campos de algodón. Yo fui criado en el noreste de Luisiana, donde el algodón es abundante. Yo sé lo que es el algodón. Yo he trabajado recogiendo algodón, así que yo lo conozco bien. Y mientras yo vi esos campos de algodón que llegaban en el horizonte en cada dirección, cada cupo de algodón estaba lleno. Y todo estaba lleno de algodón, y eso quiere decir que había una tremenda cosecha. Y yo lo vi en cada dirección. Y yo me pregunté, cuando se terminó la visión, porque era una visión, yo me pregunté porque los predicadores habitualmente usan un campo de mies, ¿no?, para describir esa cosecha. Pero en aquel tiempo eran campos de algodón, pero yo recordé la palabra que Juan escribió donde dice que los campos estaban blancos para la cosecha y los obreros son pocos. Pensemos en eso. Los campos están blancos para la cosecha. Y yo miré en toda dirección, norte, sur, este y oeste, hasta donde yo podía mirar, y no había nada más que campos de algodón. Y yo vi a la distancia unos recogedores mecánicos. Y luego miré a mi izquierda, que era el este, la tormenta más horrible que se estaba levantando. Las nubes estaban tan negras, nunca había visto yo algo así. Y los rayos de luz rompían esa oscuridad. Y yo sabía que si esa cosecha no se levantaba, se iba a destruir. Esa tormenta que se aproximaba, lo que ahora puedo ver que es la gran tribulación que se avecina sobre este mundo, va a destruir si no se recoge. Y luego, por primera vez, el Señor me habló entonces en aquella visión y me dijo, he llamado a otros, a localidades alrededor del mundo, pero he llamado a este ministerio para todo el mundo. Quiero reiterar eso otra vez. Por mucho tiempo yo no contaba esto porque me parecía que sonaba un poco egocentrista, pero sentí que el Señor me dijo, cuéntalo. Me dijo, he llamado a ministerios para ciertas localidades en ciertas partes del mundo, pero he llamado a este ministerio solamente para todo el planeta. Ahora, en un sentido, cada creyente es llamado, entiéndalo, es llamado para alcanzar al mundo, pero Dios ha llamado a este ministerio para dirigir el camino, los miles y miles de ustedes que apoyan esta obra. Dios no le ha llamado para servir en la capacidad de liderazgo, sí le ha llamado para hacer lo que usted está haciendo. No lo tome ligeramente,
No lo tome a la ligera. No piense que es algo pequeño. Es muy importante. Él dijo, he llamado a este ministerio para todo el mundo. Él dijo, no me falles, porque no hay nadie más para tomar tu lugar.